Ok, buenos días, buenas noches, buenas tardes, profesor. El día de hoy, Fabián Herrera y Francesca Muñoz les hablaremos un poco más sobre nuestro trabajo de investigación, el cual se titula Fitorremediación como técnica aplicada para la descontaminación de suelos afectados por la minería en La Oroya. Entonces, comenzando con esto, vamos a empezar por la introducción. En la actualidad, muchos sabemos que la minería es una de las fuentes más grandes de ingresos para nuestro país. Sin embargo, tiene un costo social y ambiental muchísimo mayor. Y esto es porque perjudica tanto a los seres vivos como al medio ambiente, debido a que la actividad minera en sí deja muchos contaminantes, muchos metales pesados, y este nivel de polución, se podría decir, que recae en el suelo, en el aire, en el agua que nos rodea. Entonces, la evidencia de estos suelos contaminados con metales pesados va a estar en la sangre de las personas que viven cerca de estas zonas o hasta incluso en los cultivos, en los suelos agrícolas que están están expuestos a la zona. Ante esta coyuntura, se ha visto por conveniente emplear el método de fitoextracción, el cual es una tecnología innovadora que va a ayudar bastante a eliminar los contaminantes del suelo producto de la minería, haciendo uso de plantas que concentran y traslocan estos elementos, ya sea plomo, mercurio, cadmio, arsénico, a otras partes del cultivo de la planta, a otros órganos. Entonces, estos contaminantes van a ser llevados hacia las raíces, los tallos, las hojas, ¿no? Y va a ser de acuerdo a procesos fisiológicos. Por ello, en el presente trabajo, buscamos evaluar la eficiencia de esta metodología bajo las condiciones de dos contaminantes, los cuales van a ser plomo y cadmio, en diferentes concentraciones, en muestras de suelo evaluadas en la Universidad Agraria La Molina. Ahora, continuando con nuestros objetivos, tenemos el objetivo general, el cual va a ser evaluar la eficiencia de la fitoextracción en la recuperación de suelos contaminados por la actividad minera en La Oroya. Y como objetivos específicos tenemos dos, los cuales son comparar la eficiencia de la fitoextracción a diferentes concentraciones de plomo y cadmio, y por el otro lado tenemos a identificar en qué concentraciones de plomo y cadmio la fitoextracción resulta una buena alternativa de recuperación de suelos de La Oroya. Ahora, continuando, mi compañero seguirá hablando sobre el marco teórico. Entonces, pasando con nuestro marco teórico, vamos a contextualizar la situación de contaminación minera en los suelos de La Oroya. Como podemos ver en estas imágenes, la situación en La Oroya es crítica. Se encuentra que dentro de los niños que viven en la localidad entre 6 meses y 12 años, casi en su totalidad presentan elevados niveles de plomo en la sangre, según la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, podemos ver que esto afecta la vida de los niños, la vida de los jóvenes que están en esta zona, jugando con su salud, con sus actividades biológicas. En adición, el año pasado, Corso realizó una nota de prensa donde narra que estos estragos y estos efectos de contaminación no son cosa nueva. Los vienen arraigando y viene siendo una problemática que no se soluciona desde 1922. Es así que esto afecta al aire, los ríos, el agua, los suelos, como podemos ver, y no solamente afecta a las personas que viven ahí, a los seres vivos que están rodeando como personas o como habitantes, no, sino también a las actividades agrícolas, como se pudo ver en un reporte de Toxicology Reports del año pasado. El cultivo de maca, Lepidium meyeni, de la zona concentraba dentro de la cosecha niveles de arsénico, cadmio y plomo. Entonces, podemos ver cómo estos efectos de la contaminación minera afectan y no dejan de escapar de esta cruel realidad a las personas que viven en La Oroya. Frente a esto, se propone una solución y una alternativa que es la fitoextracción. Pero, ¿qué es la fitoextracción? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, dentro de estos suelos contaminados se encuentran los metales, los elementos contaminantes. Entonces, la planta, por actividades fisiológicas normales de una planta, lo que hace es, a nivel de raíces, va a empezar a absorber estos minerales del suelo, que están en altas concentraciones.
y van a ser traslocados, o sea, van a ser movidos desde las raíces, desde el suelo, hacia el tallo, las hojas, o si es que desarrollan las flores. Y obviamente, esta planta, al momento de cosecharse, va a ser un cúmulo de toxinas, de elementos contaminantes, pero van a estar en la planta, ya no van a estar en el suelo. Y así es como poco a poco se va a poder remediar el suelo y descontaminarlo. Va a poder fitorremediarse. La ventaja, además de la fitoextracción en comparación con las demás prácticas fitorremediativas, es que se puede repetir de forma ilimitada hasta que se consiga que la concentración de elementos y de metales traza en el suelo sea una concentración aceptable dentro de los límites considerados. Aquí podemos ver una pequeña animación de cómo en estas imágenes los contaminantes y los elementos traza son absorbidos y son traslocados por la planta hacia, por ejemplo, las hojas. Y así es como pueden ser eliminados cuando se cosecha la planta y ya no se encuentran en el suelo. Ahora, le daré paso a mi compañera para que continúe con la metodología de la investigación de nuestro trabajo. Siguiendo con nuestra metodología de la investigación que hemos realizado, tenemos que especificar que nuestra zona de estudio va a ser en la Universidad Nacional Agraria La Molina, la cual está ubicada en el distrito de La Molina, en la ciudad de Lima, teniendo una latitud sur de 12 grados con 5 minutos y 6 segundos y una longitud oeste con 75 grados 75 minutos. De acuerdo a Vega y Mejía, en el año 2017 se encuentra a una altura de 230 metros sobre el nivel del mar, presenta una variación de temperatura promedio aproximada entre los 14.6 grados Celsius a los 28.7 grados Celsius. Y las precipitaciones de promedio anual son de 60. Continuando, la planta escogida para nuestro proceso fitoextractor va a ser la Brassica napus. ¿Y por qué la Brassica napus? Bueno, porque esta, como asevera Delgadillo, y como también nos menciona Angelova Ivanov en el 2009, tiene un importante mecanismo interno de decodificación y a su vez tiene un crecimiento acelerado, lo cual va a ser muy ideal y propicio para una rápida recuperación de los suelos agrícolas en la ciudad de La Oroya. Asimismo, también crece en estos climas de sierra. También encontramos que la Brassica napus fue la más eficiente a comparación de otras plantas, en este caso de la Brassica junencea, de la misma especie, en la absorción de cobre, cadmio, plomo y zinc, por lo cual consideramos que es una de las mejores opciones para evaluar la absorción de plomo y cadmio. Continuando, tenemos nuestro suelo contaminado. En este caso, para ahorrar un poco en el tema económico y no realizar un viaje necesario hasta La Oroya, se ha visto por conveniente utilizar tierra preparada y contaminarla artificialmente en el laboratorio de la universidad. Se contaminaría con las cantidades de plomo y cadmio en 3 concentraciones. Primero, para el plomo tenemos la concentración de 70, 210 y 420 miligramos sobre kilogramos, peso seco. Y por otro lado, para el cadmio tenemos la concentración de 1.4, 4.2 y 8.4 miligramos sobre kilogramos peso seco, siendo el 70 y el 1.4 miligramos sobre kilogramos en peso seco el límite de concentración de acuerdo a los estándares de calidad ambiental para el suelo según el decreto supremo, dado por el Ministerio de Ambiente. Y si en el caso tuviéramos una mayor cantidad de recursos económicos, lo que se podría hacer es ir directamente a La Oroya y recolectar 5 muestras de suelo agrícola, pertenecientes a pues, una región relativamente cerca a los relaves mineros o a las mismas compañías, se podría decir, mismas empresas, industrias de metalurgia de La Oroya. ¿Para qué? Esto sería con el propósito de analizar las concentraciones promedio de plomo y cadmio en estas muestras y posteriormente compararlas, realizar un análisis comparativo de su concentración con las concentraciones que ya tenemos pues analizadas, realizadas artificialmente, y así saber si nuestra planta en realidad va a ser bastante más eficiente en el suelo de La Oroya, ¿no? Ahora, continuando, la toma de datos va a ser
básicamente colocar 5 semillas de Brassica napus en cada macetero para asegurar su germinación de al menos 3 semillas. En el caso ideal son 3 semillas, y si son más de 3 semillas, lo único que se va a realizar es retirar las plantas extra. Seguidamente se va a realizar un control de malezas, de plagas, se va a también tener riegos periódicos de acuerdo al requerimiento de esta planta. Hasta el momento de su producción, vamos a seguir cultivándola hasta que empiece a dar los frutos dehiscentes, siendo este el momento en el cual la vamos a retirar y vamos a analizar en peso seco las concentraciones de plomo y cadmio que tienen los órganos de esta planta, las raíces, los tallos y las hojas por separado. Ahora, esto nos va a indicar cuánto plomo y cadmio ha absorbido del suelo. Y de esa forma vamos a saber si, por ejemplo, de los 70 que teníamos de concentración en el suelo, ahora en la planta, digamos, hay un 69%, o de repente un 90%. Entonces vamos a evaluar cuánto se ha extraído del suelo y de esa forma tendríamos la eficiencia de esta metodología. Continuando, vemos el diseño experimental y procedimiento estadístico que se realizaría. Ahora, hemos tenido en referencia al trabajo realizado por Munive en el año 2018, en el cual se ha buscado comprar o utilizar un diseño experimental completamente al azar con 3 tratamientos. Nuestro primer tratamiento sería con la concentración de plomo a 70 y nuestro cadmio a 1.4, siguiendo con el segundo tratamiento que sería concentración de plomo a 210 miligramos por kilogramos en peso seco y en cadmio 4.2. Finalmente, nuestro tercer tratamiento sería la concentración de plomo de 420 y la concentración de cadmio de 8.4 miligramos sobre kilogramos peso seco, teniendo 10 repeticiones para cada tratamiento y de esa forma tener datos más exactos, ¿no? Posteriormente, todos estos datos se compararían en los resultados en tratamientos haciendo uso del análisis de varianza y también uso de la prueba de Duncan con un nivel de significancia del 5%. Ahora se pueden ver las conclusiones proyectadas y esto lo comentará mi compañero Fabián. Luego de realizar el presente trabajo, podemos concluir a una proyección, si es que se llega a realizar, a concretar alguna vez, que al final se va a lograr evaluar la eficiencia de la fitoextracción en la recuperación de suelos contaminados por la actividad minera. Entonces aquí lo que nosotros haríamos es analizar qué porcentaje o qué cantidad de minerales traza encontrados en el suelo la planta de canola es capaz de absorber, es capaz de extraer. Y eso vamos a darnos cuenta en el momento de realizar el análisis luego de cosechar las plantas, ¿no? Seguidamente, se va a comparar cuánto plomo y cadmio ha absorbido Brassica napus en los 3 tratamientos. De esta forma, vamos a poder determinar si esta metodología de fitoextracción resulta más eficiente para o plomo o cadmio, porque analizando los trabajos y las referencias bibliográficas, hemos visto que hay veces donde la mayor concentración de un elemento en el suelo inhibe la actividad fotoextractiva. Así que, teniéndolos en conjunto, podríamos ahí poder comparar cuál es mejor en determinadas zonas, por ejemplo, en La Oroya o en cualquier otro lugar que se quiera implementar esta especie como planta fitoextractiva. Finalmente, después de analizar estas concentraciones de plomo y cadmio en el suelo agrícola de La Oroya, se podrá lograr identificar qué planta fitoextractora se desarrollará de forma regular y podrá extraer eficientemente todos estos minerales traza para poder así remediar los suelos producto de la actividad metalúrgica de la zona. Aquí pueden encontrar nuestras referencias y muchísimas gracias.